Buenas tardes con todos, un gusto saludarles. Nuestro equipo está conformado por Franklin Lucero, María Rivas, David Maya y mi persona, Michelle Piña. El día de hoy vamos a presentarles un video instructivo con un tema relacionado a la didáctica, que en este caso el cual ha sido escogido es el sol como fuente de energía, en el cual vamos a explicar el diseño de este a partir de actividades, instrumentos, estrategias, el objetivo, la destreza a alcanzar. Para esto es necesario empezar desde lo macro, que es el currículo, y conociendo las preconcepciones que tienen los estudiantes. Para partir de ello, empezar a planificar con los conocimientos previos que tienen ellos y saber cuál es el instrumento, cuál es la técnica que necesitan o cuál es la destreza que necesitan ahora adquirir en este subnivel que a continuación mi compañero Franklin nos va a explicar. Muy buenas tardes. Muy bien, ahora voy a presentar sobre lo que trata las ciencias naturales en el subnivel media. En cuanto a las adaptaciones curriculares, podemos decir que es un tipo de estrategia dirigida a alumnos con necesidades educativas especiales. ¿Por qué es importante planificar? La importancia de la planificación radica en que permite un uso efectivo del tiempo y además prioriza las tareas pedagógicas por encima de las demás actividades. Ahora, ¿qué vamos a trabajar dentro de este tema, que es el sol como fuente de energía? Durante esta sesión se expondrá el desarrollo y planificación de 3 clases, teniendo en cuenta todo el proceso para realizar una secuencia didáctica. Para ello nos ubicamos en el bloque curricular número 4 del subnivel media básica general, que tiene como título La Tierra y el Universo. Las destrezas con criterio de desempeño a trabajar es indagar e identificar al Sol como fuente de energía de la Tierra e inferir su importancia como recurso renovable. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es formular preguntas y dar respuestas sobre las propiedades de la materia, la energía y sus manifestaciones, por medio de la indagación experimental y valorar su aplicación en la vida cotidiana. ¿Qué es lo que caracteriza a este bloque? Pues que se encuentra en el subnivel básica media, como ya mencionamos, en el área de ciencias naturales, que presenta objetivos que deben ser alcanzados al terminar esta etapa de aprendizaje. Está dirigido a niños del sexto año de educación general básica, con edades comprendidas entre los 8 y los 9 años. Las habilidades que se espera que se adquieren son 3 habilidades fundamentales durante este proceso. Ahora, dentro de la caracterización de la unidad el Sol como fuente de energía, la unidad número 5, que es titulado Transformación de la materia y la energía, que se encuentra ubicado al final del texto, esta unidad se caracteriza por presentar propiedades y características de la materia, así como su clasificación. También aborda temas como los cambios que sufren dentro de este proceso de transformación, que pueden ser físicos, químicos y de estado. Ahora, ¿cuáles son los temas que integra esta unidad? Estos temas que integra son propiedades de la materia, estados de la materia, cambios de la materia, la clasificación de la materia, materia y materiales, la energía y sus formas, los efectos de la energía y el uso de la energía. Pero hemos propuesto trabajar los 3 últimos, que son la energía y sus formas, los efectos de la energía y el uso de la energía, que son los que vamos a estar trabajando a lo largo de la elaboración de esta secuencia didáctica. Muy bien, ahora, primero, para abordar este tema, necesitamos realizar un análisis de las preconcepciones que cada estudiante tiene. Por ello, en el subnivel preparatoria, se propone que los estudiantes ya debieron haber abordado la destreza con criterio de desempeño, que es observar, describir y graficar las características de los elementos naturales y construidos del paisaje local, que se trata en el tema características de los entornos naturales. A su vez, también ya deben haber abordado y dominado el subnivel elemental, que aborda el tema recursos naturales, clasificación en recursos renovables y no renovables. En este caso, ya debieron haber trabajado las destrezas con criterio de desempeño, que son definir los recursos naturales, clasificarlos en renovables y no renovables y destacar su importancia como fuente de alimentos, energía y materias primas. A su vez, también deben haber abordado otra destreza, que es explorar y discutir cuáles son los principales recursos naturales renovables de la localidad e identificar sus características y usos.
que estas dos destrezas se caracterizan por ser destrezas imprescindibles en su proceso de aprendizaje. Para ello, también hemos propuesto técnicas e instrumentos para el análisis de estas preconcepciones. La técnica a aplicar en los estudiantes es el análisis de producción del estudiante. ¿En qué se caracteriza? Se caracteriza en que se utiliza para verificar que el resultado de un producto se ha llevado a cabo por los estudiantes después de un tiempo determinado. Para el instrumento de evaluación hemos utilizado las pruebas de diagnósticos o cuestionarios, que estos nos permitirán o se caracterizan por tener como finalidad determinar cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de los estudiantes, permitiendo conocer hasta qué punto se desenvuelve en distintas habilidades. Para ello, aquí tenemos en pantalla una prueba de diagnóstico, en el cual se abordan preguntas como ¿qué son los recursos naturales? ¿Cómo se clasifican los recursos naturales? Los recursos no renovables se clasifican en, y tiene que completarlo continuamente. Buenos días a todos los presentes. Ahora yo voy a explicar lo que se va a tratar en la primera clase. La primera clase va a llevar el tema de la energía y sus formas, como ya mencionó mi compañero anteriormente. Esta clase va a tener una duración de 40 minutos. Este tema está ubicado en el texto de sexto de básica, la unidad temática 5, transformación de la materia y energía. Esta unidad se encuentra al final del texto. ¿Qué van a aprender los estudiantes? A identificar el concepto de la energía. ¿Cómo van a aprender este concepto? Primero se realizará una anticipación en la clase que consiste en una lluvia de ideas para tener en cuenta lo que los estudiantes ya conocen sobre el tema. También van a aprender las formas de la energía en la vida cotidiana. Para esto también se les hará preguntas a los estudiantes acerca de cuáles son las formas de energía que ellos pueden identificar dentro de sus casas. El objetivo de esta clase es definir el concepto de energía e identificar sus principales formas. Y la destreza que se va a tratar en esta clase es indagar e identificar el sol como fuente de energía de la Tierra e inferir su importancia como recurso renovable. Esta es una destreza deseable. Ya. Dentro de la clase se va a tratar con la metodología de gamificación. El rol del docente dentro de esta clase es proporcionar las herramientas y los recursos para comprender la temática y el contenido de la clase, asimismo ofreciéndoles en ella la metodología de la gamificación. El rol del estudiante dentro de estas clases es observar y escribir apuntes de la clase, jugar para retroalimentar. En este juego estamos aplicando la metodología de la gamificación y más adelante les mostraremos cómo. Los recursos didácticos son los juegos virtuales, dispositivos electrónicos, material ilustrativo, un proyector y videos. Ya. Para realizar la anticipación de las clases, se tratará una lluvia de ideas acerca de las energías que tienen los estudiantes en sus hogares. Para construir el conocimiento, se realizará la presentación de diapositivas acerca de la energía y sus formas, como podemos observar en las imágenes. Al final de la presentación se realizarán preguntas en base a la presentación ya observada. Para construir el conocimiento vamos a presentar un video que explica qué es la energía, los tipos de la energía, energías renovables y no renovables. Esto claramente con un lenguaje para niños, para que sea comprensible y para que ellos puedan entender muy bien este tema. En cuanto a la consolidación, tenemos un juego interactivo en la plataforma Mundo Primaria, en donde van a tener que escoger, como se puede ver en la imagen, los transportes, con qué tipo de energía funcionan, y así sucesivamente se va realizando este juego. Bueno, como podemos observar, aquí están las diapositivas que se presentarán en la primera clase, las cuales tratan de la energía y sus formas. Aquí podemos ver el concepto. En la siguiente diapositiva tenemos la energía puede tener distintas formas. ¿Cuáles son las principales? Aquí tenemos la energía eléctrica, la energía lumínica y la energía térmica con su respectivo concepto y un ejemplo.
También tenemos aquí a la energía mecánica, química, nuclear y sonora. Cada una tiene su ejemplo y su respectiva descripción para que los estudiantes puedan participar leyendo e interactuando con el docente. Los efectos de la energía, aquí podemos ver un pequeño concepto y también podemos dar ejemplos de la vida cotidiana. De esta manera interactuamos con los estudiantes. Ya. Dentro de esta presentación que vamos a utilizar en la clase, está también los efectos de la energía. Los efectos de la energía en tanto a volumen, estado, forma, movimiento, temperatura y posición. Cada uno cuenta con su respectivo ejemplo y con su respectivo concepto. De esta manera termina la presentación que se va a tratar en la primera clase. Continuamos con la presentación del video. Para esta primera clase se va a aplicar este video, se va a reproducir para que los estudiantes puedan observarlo. Es muy notorio que tiene un lenguaje amigable y entendible para los estudiantes. Entonces, en este video se van a tratar los tipos de la energía, las energías renovables y las energías no renovables. Y para consolidar con este aprendizaje de la primera clase, se va a trabajar un juego en la plataforma Mundo Primaria, que consiste en la diferenciación de los tipos de energía, como ya los vimos en la presentación. Podemos ver aquí la primera pregunta que nos dice, haz clic sobre la máquina que emite o produce movimiento y calor a la vez. ¿Cuál es la máquina que produce movimiento y calor a la vez? Es el secador. De esta manera los estudiantes pueden ir eligiendo la respuesta correcta y pueden ir trabajando el juego. Como podemos ver aquí, cuál es el tipo de fuerza que utilizan los diferentes medios de transporte. En la primera imagen podemos ver que es la fuerza animal. La segunda, la bicicleta utiliza la fuerza humana. El tren utiliza la electricidad y el barco la fuerza del viento. En cuanto a las adaptaciones curriculares, se tratarán de dar reglas a todo el grupo y establecer las reglas de forma oral y que los estudiantes que requieran una adaptación curricular puedan repetir estas reglas y vamos a tratar de trabajar con una educación un poco más personalizada para estos niños que necesitan una adaptación curricular. Los criterios de evaluación de esta clase explican la formación del viento, las nubes, la lluvia, en función de la incidencia del patrón de radiación solar, patrón de calentamiento de la superficie terrestre y comprensión del sol como fuente de la Tierra. El indicador de evaluación de la clase que consta en el currículo es analizar la incidencia de la radiación solar sobre la superficie terrestre y determinar la importancia del sol como fuente de energía renovable. La técnica para evaluar esta primera clase es la observación y el instrumento de evaluación que tenemos para esta clase es el registro de datos, en donde se irán registrando todos los trabajos y aportes realizados por los estudiantes. Y esta fue la herramienta que nos sirvió para consolidar el conocimiento en nuestra primera clase. Ya, buenos días, compañeros y compañeras. Como segunda clase tenemos los efectos de la energía. Esta clase también va a tener una duración de 40 minutos y su objetivo es analizar los efectos de la energía y reconocer las fuentes renovables y no renovables por medio de la elaboración de una maqueta. La destreza que vamos a trabajar aquí pretende experimentar y describir las propiedades y funciones del aire, deducir la importancia de este en la vida de los seres e identificarlo como un recurso natural renovable. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Aquí queremos que los estudiantes hagan significativa la experiencia del uso de energías renovables y no renovables mediante pequeñas maquetas que ellos mismos van a elaborar.
donde aparte de trabajar en grupos, buscarán explicar el funcionamiento de la misma. También los estudiantes buscarán experimentar los efectos de la energía eólica y van a tener una visión más clara de cómo funcionan y cómo se produce este tipo de energía. Como habíamos mencionado antes, para esta parte vamos a realizar una maqueta, por lo que se aplicó una metodología ABP, aprendizaje basado en proyectos. Esta propone que el estudiante tome un rol activo y significativo en su aprendizaje a través de la elaboración de un generador eólico casero. El rol del docente aquí va a ser la guía y explicar cómo elaborar esta maqueta. El rol del estudiante será crear la maqueta con ayuda de sus compañeros o trabajando cooperativamente. Los recursos que vamos a utilizar para la elaboración de esta maqueta son paletas, material reciclado, tapas de botellas, cúter o tijeras, esferos y una silicón líquido. Para evaluar esto tenemos como técnica una valoración de productos que será, valga la redundancia, evaluada con un instrumento que es la rúbrica que ya veremos a continuación. Como primera parte de esta clase tenemos, el docente tendrá que elaborar o enumerar a los estudiantes del 1 al 8 para formar 8 grupos. En cada grupo habrán 5 estudiantes. Recurriremos a la presentación de video donde se muestra y se dan las instrucciones claras de cómo elaborar esta maqueta. El video durará 2 minutos. Esto es una nota. Previamente, el docente ya tenía que haber mandado a revisar el video en la casa para llegar a la clase y solo reforzar y dar a entender mucho mejor el tema. Después del video, se abrirá un espacio donde se escucharán sugerencias o dudas que tengan con respecto al trabajo a elaborar. Por último, se responderán estas dudas y se pasará a trabajar en grupos. Esto tendrá una duración de 10 minutos. Listo. Por el motivo de la presencia de necesidades educativas en el aula, este es un proyecto rápido y sencillo donde se busca la participación total del aula. Se debe tomar en cuenta que antes de empezar la clase, tratar de captar la atención de todos los estudiantes, haciendo de la clase algo claro y conciso. Se tienen que dar pautas y reglas claras para que el proyecto tenga buenos resultados. Como desarrollo tenemos, los estudiantes empezarán a trabajar en grupos en sus proyectos, siguiendo las pautas e instrucciones dadas en el video. En el transcurso de elaboración del proyecto, el docente deberá estar pendiente a cualquier inquietud o duda que salga del mismo. Esta parte tendrá una duración máxima de 20 minutos, por lo que es un proyecto sencillo. Como consolidación, vamos a realizar preguntas a cada grupo con respecto a la dificultad que les toma la elaboración, la elaboración de la maqueta. Cada integrante de cada grupo va a explicar y exponer su trabajo conjuntamente con el de sus compañeros en grupo. Y por último, se pasará a calificar estos trabajos por medio de la rúbrica que les vamos a presentar a continuación. En la siguiente rúbrica de evaluación se valorarán 4 aspectos importantes. El uno es la relación del tema con el estudio, es decir, las energías no renovables y renovables explicadas en la maqueta. Como segundo punto tenemos la creatividad y diseño. Como tercer punto, la explicación del tema utilizando la maqueta. Y por último, tenemos la impuntualidad o el plazo de entrega. Es decir, si los estudiantes se tardan un poco más, tendrán el tiempo para que lo desarrollen. A continuación tenemos una pequeña maqueta que realizamos previa a la clase a ver si funcionaba. Bueno, en esta tercera clase, ¿qué van a aprender los estudiantes? Bueno, en esta tercera clase los estudiantes van a realizar una exposición oral sobre el tema el uso de la energía, después de haber revisado textos que correspondan al tema que se va a explicar durante la clase. Con esta exposición se espera que los estudiantes comprendan la transformación de energía desde su extracción hasta su consumo. El tema de esta clase es el uso de la energía. Dura 40 minutos y se encuentra ubicado en el texto de sexto de Educación General Básica de la unidad temática 5, que tiene como título Transformación de materia y energía y se encuentra al final del texto.
Su objetivo es describir el proceso que sigue la energía, desde su extracción hasta su consumo. La destreza que se espera alcanzar es indagar, identificar al sol como fuente de energía de la Tierra e inferir su importancia como recurso renovable. La metodología a utilizar es el aula invertida. Se les envía los temas que van a tratar para que sean visualizados en la casa antes de la clase. Realizar proyectos para poner en práctica los conocimientos adquiridos y sobre todo resolver las dudas o inquietudes, invirtiendo de esta manera las actividades con respecto al modelo tradicional. El rol del docente es observar y moderar la clase para retroalimentar adecuadamente las presentaciones y sobre todo responder y solucionar dudas. Y el rol del estudiante es explicar lo que ha aprendido o ha comprendido durante la elaboración de su trabajo. Los recursos didácticos o materiales necesarios para esta clase son papelógrafos. Estos pueden ser reutilizables o reciclables. No es necesario que compren uno nuevo. El pizarrón, marcadores, libros de texto o información que ellos hayan sacado del internet e imágenes que sean interactivas para captar la atención del resto de la clase. En esta clase contamos con 2 adaptaciones curriculares, un niño que tiene un ritmo lento de aprendizaje y un niño con trastorno con déficit de atención e hiperactividad. Para esto, el niño con ritmo lento de aprendizaje se espera dar indicaciones claras, concisas o precisas para que vaya adquiriendo o vaya entendiendo la manera que se va a llevar la clase y luego simplemente se le pedirá a él que explique al resto de la clase lo que ha comprendido. El niño con déficit de atención e hiperactividad tendrá un rol muy importante dentro de su equipo, pues este será el líder, quien dirigirá a su grupo, por lo tanto tendrá la responsabilidad de ser la cabecilla o el líder de su grupo y se centrará en presentar un trabajo muy bien elaborado. Para la anticipación, vamos a revisar el material que como profesores o como docentes les proporcionaremos a nuestros estudiantes. Ahí hay algunas páginas que nosotros hemos colocado acerca del tema a trabajar y sobre todo realizar un ejemplo de la actividad a realizar, dar reglas de forma oral y escrita empleando un lenguaje sencillo y resolver sus dudas e inquietudes antes de las exposiciones. Realizar una dinámica antes de empezar la representación, que es el escondite inglés. Y para esto se respetarán los turnos de participación en tareas grupales. En una cajita vamos a colocar en papeles pequeños sus nombres para ir sacando de manera aleatoria. Y así los niños van a estar concentrados esperando a que salga un papelito y sea el turno de ellos de intervenir. Y sobre todo, animar a los niños a que se den autoinstrucciones. La construcción. Vamos a explicar la teoría basada del texto más la investigación realizada y las visualizaciones de los enlaces sobre el uso de la energía por los estudiantes. Para exponerlo, cada grupo tendrá 3 minutos y sobre todo respetar el tiempo determinado, el cual será controlado por sus compañeros. Esta será una forma muy importante para que ellos estén pendientes de las exposiciones de sus estudiantes y no se desconcentren, pues ellos serán los jueces quienes estarán al tanto a ver si el tiempo se respeta o no. Y luego al final se realizará una formulación de preguntas por parte de los estudiantes como del docente. En la consolidación vamos a realizar un conversatorio con toda la clase en donde se sistematizará todo el tema visto. Finalmente, para la evaluación tenemos el criterio de evaluación que se trata de explica la formación del viento, nubes y lluvia en función de la incidencia del patrón de radiación solar, patrón de calentamiento de la superficie terrestre y comprensión del sol como fuente de energía en la Tierra. El indicador analiza la incidencia de la radiación solar sobre la superficie terrestre y determina la importancia del sol como fuente de energía renovable. La técnica para la evaluación es la formulación de preguntas, pues con esto se va a valorar cuánto los estudiantes saben del tema y sobre todo a retroalimentar. Esto de formulación de preguntas se puede obtener información sobre conceptos, procedimientos y sobre todo las experiencias y las habilidades que han adquirido durante la elaboración de su trabajo.
Como instrumento de evaluación tenemos las listas de cotejo. Consiste en un listado de diferentes aspectos a evaluar, como sus contenidos, habilidades o conductas, en donde se puede calificar con un visto bueno o con una X los aspectos a evaluar si han sido logrado a través de un puntaje. Aquí se encuentra la formulación de preguntas como base, como que para tener una base previo a, ¿qué fuente de energía se consume más? ¿Cuál es el impacto que generan los recursos no renovables? ¿O cuál es la importancia de la energía? O mencione ejemplos o cómo se genera la energía. Se parte de 5 preguntas. Cabe recalcar que estas preguntas van a ir aumentando, pues en ese momento, al escuchar o al observar las presentaciones de los estudiantes, van a surgir nuevas preguntas. Aquí está la lista de cotejo, en donde las preguntas que fueron planteadas fueron resueltas de forma correcta y pertinente. Favorece una argumentación y fundamentación sobre la pregunta realizada. Aprendieron a diferenciar recursos renovables y no renovables. El grupo conoce de tipos de energía, reconoce el proceso, conoce los impactos importantes y explica el agotamiento de fuentes de energías no renovables y comprende las consecuencias del mal uso de la energía. Pues bueno, vamos a evaluar todas estas 3 clases de una forma interactiva. Pues, aquí dice la primera pregunta, ¿cuál cree usted que es la principal fuente de energía y por qué? Aquí ellos con sus propias palabras escribirán lo que han comprendido durante el desarrollo de este tema. ¿Qué entiende usted? Habrá preguntas de responder sí o no. Nosotros hemos resuelto algunas, hemos puesto algunas incorrectas para mostrarles que la misma aplicación o Google Forms indica en dónde el estudiante se confundió. También va a tener que elegir con un visto bueno o simplemente elegir las imágenes en donde está correcto y también elegir respuestas que algunas van de 1 a 2 aciertos o simplemente llegar a una escala como tenemos en la última pregunta. Bueno, finalmente, al haber abordado toda esta secuencia, podemos decir que debemos plantear nuevas estrategias, métodos y metodologías o recursos que contribuyan tanto a la formación o que respondan a las necesidades de los estudiantes. Debido a la pandemia, la utilización de herramientas digitales así se ha convertido en un rol fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Por ende, como docentes debemos desarrollar clases cada vez más dinámicas que ayuden el proceso de formación de nuestros estudiantes y sobre todo que los mantenga entretenidos y se sientan felices de recibir las clases. Eso sería todo con respecto a nuestra secuencia. Al final de la descripción de este video podrán encontrar todos los enlaces que nosotros hemos presentado durante la intervención para que ustedes puedan ingresar y más o menos ayudarse y utilizar estos recursos que el día de hoy nosotros como grupo hemos planteado. Muchísimas gracias.